El arte de hacer conocer una canción o una banda en la radio tiene en Bobby Flores a su mayor exponente. Fue integrante de la ya legendaria Rock and Pop y hablar con él implica aprender sobre cómo se hace radio, si hay una misión en ello y conocer un montón de anécdotas que realmente valen la pena escuchar. El primer disco que te compraste. Vos, por opción propia, no que te regalaron. No, fueron tres. Fueron tres porque algo habré hecho. Y mi viejo me dio plata. Me había comprado un tocadiscos que usaba él, obviamente. Papá tenía esa costumbre de comprar cosas que después usaba. Me compraba motos que usaba él. Claro. Y me decía, pero es tuya. No, me compré un Winco y me dio plata para unos discos y me alcanzó para 3 discos. Y año 73, ¿sí? Yo tenía 13. Y primer año de la secundaria. Quiero decir, ya el disco era como un artículo que ya uno lo veía en sus amigos, ya uno Claro. andaba con discos por la vida. Así que me compré, los 3 primeros fueron Artaud de Spinetta, El lado oscuro de la luna de Floyd y Trilogía de Emerson, Lake and Palmer. Todos salían en ese momento, era la novedad del mes. Arrancaste liviano. Claro, no fue para mí, ahora vos sabés que yo escribo mucho en publicaciones muy importantes. Ahora hice una nota al respecto de mi debut musical fue en mi vida mucho más trascendente que mi debut sexual, por ejemplo. Debutar sexualmente ya estaba, ya en el club se hablaba mucho del asunto, ¿no? Ya uno sabía que le iba a pasar y todo. Ahora a mí nadie me explicó que me iba a pasar de escuchar todo eso junto una tarde. Es que sexualmente no es hacer el misionero escuchar eso. No tenía idea. Me acerqué a la disquería porque venía Santana, ¿sí? Fui a comprar el disco de Santana, que era lo que se escuchaba en todos lados en ese momento, que iba a venir a Buenos Aires. Sí, por a San primera Lorenzo, vez. ¿no? A San Lorenzo. Fui a buscar el disco de Santana, no estaba, obviamente, estaba agotado. El pibito de la disquería me vio, lo recuerdo siempre, es una especie de Jesucristo en mi vida, porque era un pelo largo, ¿no? Un hippie de la época, que atendía la disquería de Villa Ballester, que me vio entrar un párvulo de 13 años a pedir un disco de Santana y dijo, ¿no te gusta Santana? Sí. Cuando yo tenía 13 años apenas se había inventado la música, no sé, no había mucho. Ah, pero Zeppelin ya estaba. Pero no llegaba acá, no se escuchaba Creedence, Beatles, los Stones eran una cosa rara, ¿sí? Carpenters. Lo que se escuchaba en la radio, lo que se difundía en la radio y en la tele nada más. Tampoco había radios de rock, no había... la música era algo para grandes. Hay algo evangelizador en el personaje en el Jesucristo que te aparece, Sí, ¿no? Que se apareció creo que Jesús. vos seguiste en esa tradición desde lo radial, que es, bueno, está esto, conózcanlo. Pasa que cuando tenés un espacio en la radio, el por qué lo tenés tiene 10 respuestas, 20. Porque ganás guita, porque tenés amigos, porque llegaste a la radio. El para qué tenés el espacio es una respuesta que tiene uno solo, ¿no? Para adentro. Y durante años la respuesta al para qué un espacio en la radio era para difundir música. Sí, viste, para difundir música que si no, nadie la pasa en la radio. Hoy ya varió bastante el asunto. La música ya se difunde sola, ya no necesita difusores. En YouTube, Pitchfork, Spin, Google mismo, y los programas que hay en las computadoras. Todos tenemos acceso a todo en la música. Hoy la respuesta cambió. Vos podés saber muchísimo de música, pero si no conoces ese tiempo que te hace ser un buen curador, Sí. te quedás en el camino. Sí, yo tengo una buena escuela en casa, mi mujer es curadora.
tiene una visión bastante más universal de todo que yo, ¿sí? O sea, yo soy más... a mí me gusta Marvin Gaye y nada más. O sea, todo lo demás viene atrás de Marvin Gaye. Y no, olvídate Marvin Gaye, vamos, metete en Maxwell, o en Jaheim, o en lo que sea, y sentá base ahí, y a partir de ahí armate un programa, armate un espacio, ¿no? También la música es muy abarcativa. En todos los aspectos de la vida hay música. Uno puede musicalizar cualquier cosa de su vida. Desde el nacimiento de tu hijo hasta la muerte de tu padre. Si Sí, aparte te quedan las canciones pegadas asociadas a un momento determinado. Obvio. Y por eso te digo, claro, hay canciones que no vas a olvidar nunca, no porque sean buenísimas, sino porque fue un momento muy especial de tu vida, lo que sea. ¿Entendés? Yo me acuerdo perfectamente de que había nacido mi hijo y me subí al auto y puse la radio y apareció un tema de Aerosmith que es una mierda, pero yo no lo escucho. No lo puedo poner en la radio, porque es una porquería. Y ahora ¿entendés? te cae simpático. A mí me cae simpático en lo personal. Es parte de la banda de sonido de mi vida, si querés. Entonces trasladar eso a la gente... Cuando estás haciendo un programa de radio así, siempre pienso yo, capaz que hay un tipo que en este momento está pasando un momento inolvidable por lo que sea, ¿no? Y le vas a poner una música que le va a cagar la cabeza para siempre. Hay algo también de esa figura que encarnás vos, para el que escucha radio y para el que ha aprendido de música con vos, que es muy como el negro de Vanishing Point, que está Sí. con los discos Sí. y te cuenta algo y está muy en su mambo, pero Sí. ese mambo te lo comparte. Sí, yo le robé mucho a ese negro. Ese negro es maravilloso. Sí, yo robé bastante. Yo robé mucho. Eso es lo que ahora aprovecho que Para estoy confesar. en este programa con vos y que sos de confianza y que ya soy un hombre grande. Yo robé mucho. Me pasé años robando cosas. Bueno, la diferencia entre vos y otros es que lo estás admitiendo en este programa. Digo, podemos abrir la puerta para que venga mucha gente a admitir que roba. Ojalá vengan todos. Sí, sería muy saludable ver a quienes le robamos todo. Obvio. ¿No? Cuando yo empecé no había escuelas de radio. No se aprendía a ser operador. Y hacer DJ Y a ser tampoco. locutor. No, y a ser DJ tampoco. Uno iba robando cosas. ¿Te acordás la primera vez que pasaste música como DJ, no en una radio, en una fiesta? Sí, mi debut fue en los carnavales debía ser febrero del 77. Yo tenía 17. En el club de mi barrio, en el Deportivo San Andrés. Pasé música al comienzo de la noche. Eran bailes de carnaval de miles de personas, 9.000 personas. ¿Y qué llevaste? No, pasó algo, yo llevé Gloria Gaynor que tenía y lo puse y me dieron un coscorrón y me dijeron, eso va a la noche. Ahora ponen José Luis Perales, Adamo. Sí, la música power se usaba a la noche, ¿no? Crónica a las 3 de la mañana. Ponías Crónica a las 3 de la mañana. Sí, Leonardo Fabio. Claro, iba entrando la gente y alguien tenía que poner algo de música. Viste que uno asocia normalmente a la vida del DJ con una cuestión de glamour extrema, ¿no? Como la fiesta, que vuela la bebida espumante, Sí. y están todas las mujeres. Sí. Y te he escuchado varias veces relatar la vida del DJ como la tuya, por lo menos, con cierta sordidez que a la distancia es chistosa. Sí, no había glam. No era una profesión muy glamorosa. De hecho, mi familia no sabía bien qué hacía yo. Por qué salía con discos a la noche, ¿no? Y el DJ era un tipo que no se veía. Era parte del boliche, la gente no iba a ver al DJ, que era como el del guardarropa. Le dejabas el saco y te ibas. Se suponía que había uno que ponía discos, pero las viejas cabinas de las Watts, donde he llegado a trabajar en Watts así, no tengo Mau, pero en algunas de la época, en Pigalle y eso, había una ventanita que veías a la gente.
Es más, en los lugares donde pasaba música yo, venían hordas de muchachos así a obligarme a pasar discos que yo no quería pasar, pero si no los pasaba me cagaban a trompadas. Metías con urbano, había mucho con urbano Sí, profundo. sí. Yo pasé música en un lugar, un día me dice, yo estaba en Exit, un boliche que se llamaba Exit. Y viene uno y me dice, no me haces una, tengo que ir a un boliche y no, yo no voy a poder ir, ¿no querés ir vos? Bueno, le digo, ¿dónde es? Y me dio un mapa. Yo me acuerdo que lo último que vi fue Berazategui, así como conocido, ¿no? Y después Plátanos y unos lugares. Y llego a un boliche que se llamaba El Gallo, llego en la moto. Todo sucio llegué ya, porque viste, era un viaje que nadie larguísimo. Sí. Y era un lugar donde se pasaba rock and roll. Había un montón de motos en la puerta. Gilera Macho, Zanela 125, ¿entendés? Todos chopper. Y yo llegué con discos así de Psychedelic Furs, de Cure en ese momento. Y dije, acá se pasa rock, me dije. Y pasé toda la noche un disco de Chuck Berry y uno de Johnny Rivers. Ida y vuelta. No les importaba 3 carajos haberlo escuchado 7 veces. Ellos querían bailar rock y había que poner rock. Pero también la vida del DJ era eso. Ahora ya el DJ es una estrella, ya apareces en el cartel y todo, pero en ese momento el DJ era, vamos, dale, pibe, vamos. Empezá. Pero ¿cómo me preguntas? Pasá música. Poné. ¿Entendés? Yo laburé mucho con Paul Lezica cuando Alejo, él llegaba, se anunciaba Alejo Paul Lezica, pero en realidad lo que pasamos música, él hacía 10 y llegaba con un carrito de Fórmula 1 de Ferrari, con discos, en una entrada triunfal la de Alejo. Y éramos nosotros, un poco más jóvenes que él, que le íbamos haciendo a la noche hasta que llegaba él, y él saludaba y ponía los picture disc, que eran unos vinilos con la imagen. Sí. Entonces Alejo sacaba de la valija esa de Ferrari un picture disc, la gente lo ovacionaba y ponía The Who. Y eso. ¿El primero lo mostraba? Sí, obvio. Sí, era como. Y después ahí seguíamos nosotros toda la noche, ¿entendés? ¿En qué época conoces a Gonzalo? A Pepe Gonzalo lo conozco en la Rock and Pop. Él tenía un boliche, Pepe Gonzalo tenía... Manager de Rodrigo, histórico, Sí. y de Walter Olmos. Sí, Pepe tenía en La Salada Number One. Number One se llamaba. Number One La Salada, sí. Boliche que metía 3.000 personas por noche. Estamos hablando de los 80. 84, 85, sí. Apoyó mucho la Rock and Pop. Pepe Gonzalo es un tipo al que le debemos mucho. Y hacía muchos shows en La Salada. Y los anunciaba en Rock and Pop. Venía él. Divino, Pepe, divino. Y ahí un día vas y tienen que tocar los Cadillacs y te estoy Tenía que llevando a tocar que me los cuentes Cadillacs, esa anécdota sí. porque... Tenía que tocar los Cadillac y se enferma Vicentico. Los Cadillac de Yo te dos avisé, discos, sí. Comienzo. Y yo estaba pasando música. No sé, lo llevaba a los DJs de la radio. Y... Para que te interrumpa, había mucha gente, vos llegaste y viste mucha gente. Sí, porque también estaban las piletas. La salada eran piletas de agua salada. Era un lugar muy raro. Y el boliche abría temprano dentro de todo, ¿sí? Y la gente iba y se instalaba ahí, el show era como básico. La gente iba a ver el show. Y no vienen los Cadillacs. Anuncian así tipo 10 de la noche, ya con la gente. Y viste, hay que... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con toda la gente que no ve los Cadillacs? Yo dije, acá nos van a colgar a todos. Dije, ya, viste, vi pasar mi vida, así 10 segundos pasó toda mi vida. Y entonces, no, Pepe Gonzalo dice, no pasa nada, deja, pon unos discos, dale. Y va al escenario y dice, bueno, vamos. Y le dice a uno, andá a la granja que había ahí a 2 cuadras, una granja que vendía lechones, chivitos, todo eso, tráete un chancho. Tráete un chanchito. Tráete un chanchito Tráete un vivo. chanchito. Sí. Y él dice, bueno, no, el show lamentablemente, pero no importa, vamos a divertirnos igual, porque la noche, bla, 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 vamos arriba la música, sí, vamos a hacer, y aparece el de la cocina con el chanchito.
que se ve que ya la tenía en la rutina, ¿no? Entonces, mete el chanchito en la esta es muy, a esta altura es muy política, en aquellos años, mete el chanchito en donde lavaban los platos, estaba lleno de jabón, y le dan un baño de jabón al chancho, ¿no? Y entonces Pepe dice, bueno, a divertirse, vamos a hacer, al que se agarra el chanchito, aparte de llevarse el chanchito, se lleva 1000 pesos. Y tiró el chanchito y el chancho empezó a correr por el boliche. Y toda la gente empezó a correr al chancho y yo empecé a poner Guns N' Roses, era como una imagen. Yo estaba mirando eso y digo, wow. Y la chavez se mandaba. Y claro, y el chanchito andaba a agarrar un chancho enjabonado, asustado. Y los morochos encima se llamaban el chancho y una luca, ¿entendés? Mira, Sí. Australia, que era lo que te regalaba finalísimo. Sí, y fue un pandemonium, o sea, la verdad, y yo ponía de Cal, AC/DC, digo, wow, decía yo mirando la escena, y los morochos saltaban de arriba de los sillones y armaban se ponían como un equipo de rugby, así, el chanchito era... Y al final uno agarró el chancho. Ya el chancho fue tanta franela, se secó y uno lo agarró así. Bueno, y después cuando salí, terminó el baile, cuando salí me iba por la ruta para la General Paz y veo que se había ganado el chancho, que iba con un montón atrás, iba con el chanchito así que... Feliz, contento. Feliz cuando se llevó el chancho a la casa. Sí. Bueno, ese es todo el glam que tenía la profesión. Hay una suerte de mito, o por lo menos adquirió el carácter de mítico, todo tu paso por la rock and pop y la rock and pop de esa era. ¿Vos cómo recordás a la primera rock and pop? La primera rock and pop fue musical. Hubo 2 años que pasábamos música nada más. No había programas. Que fue lo que hizo que la radio funcionara, ¿no? La primera radio de música rock, 24 horas de música. Nos odiaba toda la radiofonía argentina, éramos el anticristo. Los locutores nos odiaban básicamente porque nosotros no usábamos locutores, sino que fuimos los primeros que grabábamos la publicidad en cassettes. Un avance, ¿no? Hasta ese momento había un locutor que leía la tanda. Nosotros, como no había ni estudio, se ponía la tanda en un cassette. Los operadores nos odiaban porque, no sé, el turno era de 4 horas cada 24 horas. Y ahí laburaban los pibes, iban y laburaban el que estaba. Quiero decirte, nació pateando. Digamos que es el cowboy que entró y pateó la puerta vaivén esa. Sí. Y sí, fuimos eso. Creo que básicamente el ser tan pendejos nos daba automáticamente teníamos una jerarquía que nos habíamos puesto nosotros, ¿no? Y una arrogancia, la arrogancia que te da tener 23 años sin manejar una radio. Y calculá que los dueños Marcelo Morano y Daniel Greenbank no tenían 30 años y eran los dueños de la radio, ¿sí? Entonces hubo 2 años donde la verdad que fuimos bastante punks. Veníamos del punk también, ¿no? Éramos bastante punks. ¿Y en qué momento dejan de serlo? Y cuando nos copian la fórmula y la empiezan a mejorar, FM 100, Latina, Láser, Melody, todas las radios de ese momento copian la fórmula de rock and pop y sonaban mejor. Entonces se nos vino la noche ahí, ¿no? Porque ya la gente empezó a escuchar mejor otras radios. Así que ahí Daniel decide hacer programas de AM. Empieza a estructurar una radio FM como si fuera AM. Ya estaba el Tren Fantasma, así que ahí llama a Lalo y llama a Mario y Ari, los habíamos encontrado en FM OK, que le había comprado uno de los socios de Daniel, y
y ellos se quedaban sin laburo y los llevamos a Rock and Pop. Y ahí empezaron los programas. Ahí empezamos a darnos cuenta de que ya, bueno, si nos copiaron las fórmulas porque estaba bien lo que estábamos haciendo. Y ya nos cagaron. Es una radio fundada 2 veces entonces. Sí. Y las 2 veces exitosa. En ese momento sí. Sí. Y era una radio que tenía una meta. Había una meta utópica, que era traer a los Rolling Stones. En un momento, cuando aparece la radio, que los Rolling Stones ni siquiera estaban juntos. Estaban peleados, Jagger andaba haciendo su disco, que Richard el de él. Y me acuerdo de Daniel diciendo en la casa de él, un día nosotros vamos a traer los Stones. Que era lo que esperaba todo el mundo que escuchaba la Rock and Pop, ¿no? Que Sí, se había convertido en un mito posible, digamos. Que ni nosotros creíamos. Era una locura de Daniel, decíamos que es el efecto de las drogas de los 70. Si se está quedando pelado, no sabe qué hacer, ¿entendés? Y 10 años después llegaron los Stones. Y ahí llegamos al punto. ¿Vos te acordás del día que te dice, confirmé a los Stones? Sí. Y nos cagamos de risa. ¿No le creíste? No, yo no lo creí hasta que fui. Hasta que fui a verlos. Era una utopía total, ¿entendés? Los Stones en Buenos Aires. 5 veces. 5 shows. Sí, la verdad que hoy, visto a la distancia, no, era imposible. Y lo hicimos todos. Sí, es increíble. Lo hizo Daniel, lo hizo lo que hicimos en la radio, la gente que en cuanto se anunció fue una algarabía, sí, fue... Te regalaban CDs en las hamburgueserías, te regalaban Sticky Fingers. Sí, fue un fervor. Salió un auto de los Rolling Stones, ¿te acordás? Sí, fue algo increíble lo que se generó porque traspasó la frontera de la radio y se convirtió en un evento, el evento social del año fue. Nos llamaban políticos a la oficina. Yo me acuerdo de Corach. Se llamó Corach. Sí. Y Herman González para pedir tickets. No sabían ni qué estaban pidiendo. Se ve que un sobrino les había pedido, la hija, no sé, alguien sabe. Y llamaron el último día para conseguir. Había que estar, ¿entendés? Era el evento en el que había que estar. Revista Gente. Corach fue a ver a los Rolling Stones. Yo creo que sí. No sé quién fue, pero yo creo que sí. Sí, vi mucha gente. Mi viejo fue a los Stones. Yo llevé una de las últimas salidas que yo tuve con mi viejo fue ir a ver los Stones. Y lo acomodé ahí al lado del escenario y lo vi a Keith Richards. Me acuerdo de la cara de mi viejo mirando eso. Era un evento que había traspasado todo. Y sí. Y además Menem, que los adoró. Se les puso al lado. Igual se sacaba foto con todo el mundo, ¿no? Sí, pero con Michael Jackson. Pero los Stones yo creo que fueron los primeros que él se dio cuenta que si sacaba una foto ahí ganaba unos cuantos votos. Esa foto garpaba. ¿Sí? Esa foto garpaba. No sabían bien quién era, no nos distinguió mucho. Pero sí, fue un evento... Bueno, y todo eso se generó, digamos, 10 años antes estaba ese plan en la mente enferma de Greenbank. Y un día funcionó. Y cuando se cumple la meta, ¿cómo es el día después? Y el día después el bajón es... Si el high es muy alto, el bajón es muy prolongado. ¿Y vos te diste cuenta al toque que venía un bajón? Sí. Sí, Daniel me hizo. Sí, Daniel. Daniel brindó cuando termina el 5.º show de los Stones. Bueno, yo esto te lo conté muchas veces. Sí. Va a nuestros grandes éxitos. Sí, con la del chancho. No, terminó el 5.º show de los Stones y viste, había salido todo bien. ¿No? La foto final de los Stones con toda la crew. Y Daniel nos lleva a la oficina, a los íntimos, a los que habíamos estado desde el comienzo, y brinda por, bueno, vamos a brindar porque salió todo bien, sí, brindemos por eso. Y brindemos por la decadencia de la rock and pop que empieza en este mismo momento.
Y después le pregunté, ¿por qué? Y sí, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a disfrutar lo que hicimos y listo. Y sí, y fue como una decadencia que dura hasta hoy. Que es como esas decadencias glamorosas, ¿no? Es como la decadencia del cristianismo, digamos. O sea, hace 2011 años que está decayendo, pero viene bárbaro. ¿Y para vos vos viste replicado el fenómeno de la rock and pop en otro lado o no se pudo replicar nunca? No, yo no creo que se pueda, no por una cuestión de... Imagínate que no había ni celulares en esa época, ni internet, ni nada de eso. La gente no tenía mucha referencia de los shows de rock. Y se veía en el cine algo, gusto, que esa cosa, pero no estaba la cultura del show de rock se generó ahí. Eso hizo mucho también. La gente iba ahí como tribu. Había gente que se despojaba de lo que había sido en la semana y en el show de Iggy Pop era otro tipo, ¿entendés? Yo me acuerdo de ver gente que trabajaba en las oficinas de la radio que eran, viste, muy prolijos y los veías desenfrenados en el show de Aerosmith pegando patadas a los carteles, ¿entendés? Sí. Había toda una cosa que se empezaba a generar en ese momento y que ya está generada. Hoy ya no lo podés hacer, ya está, ya se sabe cómo es. Ya han venido todos también. Entonces yo creo que es un momento que no se va a repetir por eso, como un mundial de fútbol. Habrá otros mundiales y todo, ahora el mundial del 82, cada uno tiene lo suyo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.